contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mestre, muy buenos días. Muy buen día, siempre es un placer estar con ustedes. A propósito de la pregunta o el comentario de la amable radioescucha que habla del formicocidio, ¿qué es eso? Pues la muerte de las hormigas, que afortunadamente no está ocurriendo. Mire, la etimología de las palabras es algo interesantísimo, que no solamente debe ser ocupación de los filólogos, de los expertos en semántica, sino es algo que a todos nos debe llamar la atención. Hace algunos años trabajé para un colegio de la Compañía de Jesús. Y no solo el escudo del colegio, sino de la Compañía de Jesús tiene unos lobos. Y está en medio un caldero colgado de cadenas. Y entonces me preguntaban sobre el origen de aquello y me mostraban documentos que francamente decían barbaridades. Yo creo que el principio de la parsimonia o la navaja de Occam, la solución más sencilla a veces, casi siempre es la correcta. ¿Por qué lobos? Bueno, aparte de las características propias de esta noble especie, pues Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, Íñigo, era Íñigo López de Loyola, y López es hijo de lobo. Entonces, ahí tenemos en ese apellido la explicación de por qué los lobos aparecen. Dicho sea de paso, Loyola, pues es la hoyola, vende un caldero de una cadena. Y fíjate, aunque sí hay casos documentados, verídicos, de niños que han sido creados por especies salvajes, por ejemplo, Víctor de Aveirón en los tiempos de Napoleón, fue encontrado supuestamente viviendo entre lobos y se lo mandaron al médico y científico, quizá el naturalista más eminente de Francia, al doctor Itard, y nunca logró la humanización de este niño, es decir, que tuviera los aprendizajes y los comportamientos propios de un ser humano. Lo más probable es que la leyenda de Rómulo y Remo sea algo más simbólico que real. ¿A qué me refiero? Que fueron amamantados por una loba. Hay que decir que en aquella época a las mujeres prostitutas les llamaban lobas. Probablemente simplemente es una alusión al comportamiento casquivano de la madre que crió a estos niños, a Rómulo y Remo. Está de moda la licantropía, antropos, hombre, lico, lobo, y una planta que se llama licopodio, pie de lobo. Entonces, lic significa, como prefijo, significa lobo. Bueno, pero pasando al tema, hablando de, me interesaba, en los pocos minutos que me quedan, hablar de un intelectual al que admiro mucho, un polímata, que se entiende por polímata, una persona que le interesan distintos temas, que abreva exitosamente en distintas disciplinas, escribe, es también polígrafo sobre diferentes temas. Estoy hablando ya es mexicano, pero sus padres catalanes que huyeron de la España del franquismo, la noche falangista, y se radicaron en México, escritores. Estoy hablando de Roger Bartra, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de la Sorbona. Y a mí me interesa él por la diversidad, lo heterogéneo de sus estudios y de sus escritos. Él empezó como arqueólogo, estudió arqueología. Luego abandonó la arqueología porque le interesó más la militancia política, él lo ha declarado en varias ocasiones. Se fue a otras ciencias sociales, la antropología social, luego la sociología, y se aproximó mucho a la filosofía, si es que de plano no llegó, y llegó venturosamente al terreno de la filosofía. Roger Bartra, te digo, escribió algunas cosas propias de arqueología, otras de antropología cultural, mucho de política. Él militó en el Partido Comunista Mexicano, dirigió una
publicación en base a dibujos y caricaturas, cartones, que se llama El Machete. Era irreverente esa publicación. Ponía, por ejemplo, a Lenin con cuernos, lo cual molestaba a marxistas dogmáticos. Él, que había estudiado a fondo la teoría marxista, consideraba que México y cada país tenía derecho a una vía propia al socialismo, que había que romper con el estalinismo, con el pensamiento único, con la falacia de la univocidad. Viva la diversidad, fue muy crítico, hizo su doctorado, te digo, en la Universidad de París, en la Sorbona, en Ciencias Sociales, en condiciones precarias porque le retiraron todo apoyo el gobierno mexicano, pero se graduó con honores, y allá entró en contacto con lo que se llama eurocomunismo y socialdemocracia. Teniendo un bagaje político marxista sumamente rico, él se dio cuenta que la democracia en sí constituye un régimen valioso, a diferencia de otros marxistas que siempre la consideraron como algo secundario. Lo que importa es la justicia social, el reparto igualitario, etcétera. Él consideraba y considera que la democracia tiene un valor propio. Uno de sus libros es La jaula de la melancolía, donde habla, por ejemplo, del ajolote, que es una especie endémica del sistema lacustre del Valle de México y que es neoténica. Este término de neotenia lo divulgó mucho Desmond Morris en aquel librito de El mono desnudo. ¿Qué es la neotenia? Bueno, pues la neotenia es, como lo decía Morris, es que los organismos más complejos tienen un periodo de desarrollo más largo. El ser humano requiere más tiempo, por ejemplo, que un caballo. Pero también puede entenderse como lo entiende Roger Bartra, y que es que coexisten características propias de la madurez con características propias de un estado larvario. El ajolote nunca alcanza su madurez y sin embargo es susceptible de reproducción. Alcanza la capacidad de reproducción. Es una especie neoténica y simboliza muy bien al mexicano, porque el mexicano es capaz de grandes cosas y sin embargo parece que vivimos en una condición crónica de subdesarrollo. Nunca damos todo lo que podemos de nosotros mismos. Pero te digo, Roger Bartra me interesa por su carácter de polímata. Él ha escrito ya 3 libros sobre el cerebro. Le interesa también todo lo de la tecnología digital. Él puso aquí de moda en México, bueno, le dio difusión en México, mejor dicho, al término exocerebro. Él considera, por ejemplo, que la tecnología digital y otros medios constituyen exocerebros. Y el cerebro y la mente, él discutía mucho eso con neurólogos destacados. La mente no puede reducirse a lo que está dentro del cráneo, al encéfalo, principalmente al cerebro. No abriga él una visión espiritualista o metafísica. No. Él es agnóstico, libre-pensador o francamente ateo, pero considera que el cerebro se apoya en muchas prótesis culturales. Y una de esas prótesis culturales es la tecnología digital. Aún así, tiene una visión muy crítica de esta tecnología digital. Él, por ejemplo, comentó el libro maravilloso, Los superficiales, de Nicolas Carr, de Nicolas Carr, y él dice, yo no veo con optimismo, exagerado optimismo, como le pasa a muchos incautos e ingenuos, que la tecnología vaya a resolver todos los problemas humanos. Al contrario, creo que la tecnología puede constituirse en una fuente de alienación, entiéndase, enajenamiento, y también en una herramienta de explotación. Eso lo dice Roger Bartra. Él, por ser muy crítico, pues los mismos marxistas y comunistas lo han criticado mucho. Ya lo consideran como una especie de traidor. Sin embargo, qué bueno que existan intelectuales como este doctor en Ciencias Sociales, profesor emérito de la UNAM,
Roger Bartra. Muy bien, pues Sí. muy interesante. Y tenemos esta sugerencia que te hace Francisco Martínez. Dice, quiero felicitar al maestro Álvarez Muy amable. Mesta y sugerirle que si nos puede hablar un poco más de lo que es la inteligencia artificial aplicada en la computación. Ah, caray. Bueno, lo abordaremos con mucho gusto. Gracias, Toño. ¿Algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.